Hola a todos, hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca aguda. Estas son las guías de práctica clínica que tenemos a disposición, las guías europeas y el consenso colombiano para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda en Colombia. Tengan en cuenta que al año el 30% de los pacientes hospitalizados por falla cardíaca fallece, que hasta un 44% de los pacientes que son hospitalizados vuelven a ingresar al servicio de urgencias por una nueva descompensación al mes siguiente. Tengan en cuenta que hasta el 12% de los pacientes fallecen en la hospitalización por falla cardíaca y que hasta el 15% fallecen después de haber tenido más de 2 hospitalizaciones al año. Y como se explicó en la definición y el diagnóstico de la falla cardíaca es un síndrome clínico de signos y síntomas por una alteración en la estructura cardíaca o en la función cardíaca. Por lo tanto, un episodio agudo de exacerbación de la falla cardíaca será el empeoramiento de los síntomas y de los signos asociados con función cardíaca anormal. Por tanto, los pacientes tendrán empeoramiento de síntomas tales como disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna o disminución de la tolerancia al ejercicio, así como fatiga, cansancio y más tiempo para recuperarse del ejercicio. También empeoramiento de signos de congestión tales como ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, ruidos accesorios como el tercer ruido cardíaco y el impulso apical desplazable lateralmente. También todos estos síntomas y signos que, aunque son menos típicos y menos específicos, son la base por la que se hospitalizan los pacientes. Como explicamos en insuficiencia cardíaca crónica, el paciente presenta signos y síntomas por ya sea congestión pulmonar, esplácnica o de los miembros inferiores, o por signos y síntomas de hipoperfusión por un bajo gasto cardíaco. Recuerden que así no contemos con la disponibilidad de, por ejemplo, ultrasonografía pulmonar o imaginología de la vena cava, con solo el examen físico podemos detectar que el paciente se encuentre congestionado, tan solo con la presencia de ortopnea, de ingurgitación yugular, la presencia de hepatomegalia, ya sea una hepatomegalia leve o una hepatomegalia pulsátil o una hepatomegalia dolorosa. La presencia de edema de miembros inferiores desde el grado 1, la presencia de un paciente con una caminata de 6 minutos disminuida, la presencia de elevación de los péptidos natriuréticos, y en la radiografía de tórax podemos encontrar desde una congestión leve, como sería observar una cardiomegalia, es decir, medir el índice cardiotorácico, y si se encuentra por encima de 0.5 habrá cardiomegalia, pero también podemos encontrar congestión venosa pulmonar, periférica o central, y la presencia de pequeños derrames pleurales. También la presencia de edema pulmonar alveolar o intersticial es indicativo de que el paciente tiene congestión pulmonar. Si contamos con la disponibilidad de observar la vena cava o de realizar una ecografía pulmonar, podemos encontrar estos signos clásicos de congestión pulmonar, como lo es una vena cava, el diámetro de la vena cava inferior, por ejemplo, mayor a 2.2 centímetros, o que la colapsabilidad sea menor al 50%. Y en la ecografía pulmonar, las líneas B clásicas de congestión estarán presentes. Siempre tendremos que identificar la etiología de la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la Sociedad Europea de Cardiología nos regala esta mnemotecnia, CHAMP, para descartar siempre en el paciente con exacerbación de la falla cardíaca en el servicio de urgencias, descartarlos en estos pacientes. Entonces siempre tendremos que descartar el síndrome coronario agudo, la emergencia hipertensiva, las arritmias tanto supraventriculares como ventriculares, causas mecánicas agudas como por ejemplo el taponamiento cardíaco o por ejemplo las embolias pulmonares agudas. Dentro de las etiologías más a fondo y más a profundidad
Tenemos, por ejemplo, el abuso de ingesta de líquidos y sal, la no adherencia a la terapia farmacológica, ya sea diurética o la terapia médica óptima, la medicación concomitante que descompense la falla cardíaca, como por ejemplo el uso de los antiinflamatorios no esteroideos y otros medicamentos que interaccionen con la terapia médica óptima, las enfermedades concurrentes como las infecciones respiratorias o urinarias, o las descompensaciones metabólicas. Por lo tanto, siempre habrá que descartar que el paciente no esté teniendo una neumonía, una infección del tracto urinario, una cetoacidosis diabética, el abuso de alcohol o el uso de medicación simpático-mimética y el deterioro de la función renal. Dentro de las enfermedades coronarias, como ya dijimos, descartar el síndrome coronario agudo, descartar las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio. Dentro de las enfermedades valvulares, buscar estenosis o insuficiencias de cualquiera de las 4 válvulas, encontrar endocarditis o ruptura de las cuerdas tendinosas mitrales, o ya sea como complicación mecánica de algún infarto. Dentro de las causas secundarias, podremos buscar tirotoxicosis, sepsis, complicación de las infecciones, la presencia de anemia o las complicaciones propias del periparto, así como la enfermedad de Takotsubo. Y pues deberemos descartar las arritmias tanto supraventriculares como ventriculares, las emergencias hipertensivas y los procesos inflamatorios como miocarditis o pericarditis. Vean que en este estudio se buscó la etiología de la descompensación de la falla cardíaca. Vean que la mortalidad es diferente según las diferentes etiologías de la descompensación, y vean que se encuentra tanto el síndrome coronario agudo como las arritmias, como la no adherencia a la dieta estricta, es decir, el consumo adecuado de líquidos y de sal, las emergencias hipertensivas, la no adherencia de los medicamentos, ya sea igual la terapia médica óptima o el manejo diurético, las infecciones como la neumonía, el empeoramiento de la función renal y otras causas. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos fisiopatológicos que van a generar que en una descompensación aguda el paciente tenga peor pronóstico? Entonces, por ejemplo, observen en la parte izquierda del recuadro azul como en la admisión hospitalaria, es decir, cuando el paciente llega al servicio de urgencias, el paciente se encuentra en un estado de vasoconstricción, de alteración de la función cardíaca, de sobrecarga hídrica, que va a conllevar aumento en la precarga, es decir, congestión de las cavidades cardíacas, aumento de la poscarga, es decir, generarle al corazón un aumento en la fuerza extra para bombear la sangre, y que va a conllevar a disminución del gasto cardíaco, a redistribución hídrica y a congestión pulmonar. Esto es apenas el paciente inicia con la exacerbación, pero vean que en las primeras 48 horas de hospitalización se van a generar otros procesos fisiopatológicos que van a conllevar a lesiones biológicas, tales como por ejemplo aumento de la demanda de oxígeno, un proceso proinflamatorio, un estado de estrés oxidativo, activación permanente del eje neurohormonal, es decir, con la activación del sistema nervioso simpático y la activación persistente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la presencia de alteraciones hemodinámicas como el aumento de la precarga y la poscarga, la disminución del gasto cardíaco, y todo esto va a conllevar a 1. La lesión renal, empeoramiento de la función renal, a fibrosis y lesión miocárdica, y por lo tanto a disfunción del ventrículo izquierdo y a remodelamiento ventricular. Y pues esto a largo plazo generará los desenlaces pobres para estos pacientes. Entonces, ¿cómo podemos realizar el diagnóstico de la exacerbación de la insuficiencia cardíaca? Con lo que ya hemos dicho, hacer una muy buena historia clínica, evaluar e identificar la posible etiología de la exacerbación, ver cómo se encuentran los péptidos natriuréticos, el uso de troponinas y otros biomarcadores con el fin de evaluar
aquellos posibles desencadenantes y evaluar el estado congestivo si tenemos disponibilidad de la ultrasonografía pulmonar o de la ecografía transtorácica del corazón. Tengan presente esta tabla para el diagnóstico de la falla cardíaca en urgencias con la utilidad de los péptidos natriuréticos. Entonces vean que se excluye el diagnóstico de insuficiencia cardíaca al tener un BNP por debajo de 100 picogramos por mililitro y un NT-proBNP por debajo de 300 picogramos por mililitro, y sugieren el diagnóstico la elevación del BNP por encima de 300 y el NT-proBNP por encima de 500 picogramos por mililitro. Sin embargo, recuerden que con el NT-proBNP debe evaluarse la edad, porque en pacientes menores de 50 años deberá estar por encima de 450 o 500. Para los pacientes entre 50 y 75 años deberá estar por encima de 900 picogramos por mililitro, y para los pacientes mayores de 75 años deberá estar por encima de 1800 picogramos por mililitro. Entonces, no pecar por desconocimiento y decir que un paciente, por ejemplo, de 65 años con un NT-proBNP de 500 se encuentra elevado porque el punto de corte será por encima de 900. Ahora, ¿cuáles son los laboratorios que debemos solicitar para evaluar el estado clínico integral de los pacientes? 1. Los péptidos natriuréticos, si están disponibles, y aplicar los puntos de corte que ya vimos. El electrocardiograma, para evaluar la presencia de alteraciones en el ritmo cardíaco o la presencia de taquicardias supraventriculares, ventriculares o bradicardias. Realizar una radiografía de tórax nos permite descartar comorbilidades u otras etiologías de la exacerbación, como por ejemplo una neumonía, y también evaluar el estado congestivo de los pulmones. Las troponinas, para descartar los síndromes coronarios agudos o injurias cardíacas. La función renal y siempre calcular la tasa de filtración glomerular. Evaluar el estado hidroelectrolítico con los electrolitos. La glicemia para evaluar el estado metabólico, un hemograma completo para descartar posibles comportamientos patológicos concomitantes, como por ejemplo estados de infecciones o algunas otras alteraciones en la línea hematológica. Evaluar cómo se encuentra el estado de la función hepática y cómo se encuentra el estado tiroideo de estos pacientes. Ahora bien, ¿a quién debemos indicar ecocardiografía transtorácica? No es a todos los pacientes, sino simplemente estas dos indicaciones. Inmediatamente se debe realizar si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica. Y la segunda opción para solicitarla es en las primeras 48 horas si se desconoce cómo es la estructura y la función cardíaca, es decir, si no tenemos conocimiento de la fracción de eyección de estos pacientes, o si se sospecha que esta fracción ha cambiado, por ejemplo, en un paciente que venía con una clase funcional de 1 y se encuentra en este momento con una clase funcional 4. Vean que contamos con la disponibilidad de algunos scores para evaluar el estado congestivo de estos pacientes. Esta revisión del Colegio Americano de Cardiología nos permite conocer el score de Everest, un score que lo podemos utilizar todos sin la necesidad de utilizar laboratorios, sino que con solo el examen físico, como ya lo hemos hablado, con la presencia de disnea, de ortopnea, de ingurgitación yugular, la presencia de crépitos pulmonares, con la presencia de edema periférico y parámetros que se pueden obtener con el examen físico, como por ejemplo la fatiga, podemos clasificar el estado congestivo de estos pacientes. Y vean que en esta tablita nos muestran el grado de severidad de cada síntoma y signo, y podremos muy acuciosamente anotarlos en la historia clínica y conocer el estado congestivo de los pacientes. Entonces no se olviden de averiguar o leer sobre este nuevo score, el score de Everest, que ya se encuentra validado, y con solo el examen físico podemos evaluar el estado congestivo de los pacientes. Otra escala que podemos utilizar en los pacientes con exacerbación de la falla cardíaca es la escala MESI. Es una escala validada
e investigada por la Sociedad Española de Cardiología, que nos permite estratificar a los pacientes según el riesgo de mortalidad a 30 días, lo que puede ayudar a tomar decisiones en urgencia sobre el destino de todos estos pacientes. ¿Qué mide esta escala de Messi? El índice de Bartel, es decir, la funcionalidad del paciente, la presión arterial sistólica, la edad, los péptidos natriuréticos, el potasio sérico, la determinación de las troponinas, la clase funcional al ingreso de la exacerbación, la frecuencia respiratoria, si se observan o no síntomas de bajo gasto cardíaco, la saturación de oxígeno, si el paciente presenta síntomas de isquemia cardíaca o tiene un EKG positivo o una troponina positiva, que sugieren síndrome coronario agudo, si el paciente en el electrocardiograma se le evidencia una hipertrofia del ventrículo izquierdo o si hay aumento en la creatinina sérica. Entonces vean que esta escala nos permite acá en Colombia evaluar el estado de los pacientes y todos estos los tenemos a disponibilidad en los centros de urgencias, por lo que es importante realizarla y clasificar a los pacientes en bajo, intermedio, alto o muy alto de riesgo de mortalidad a 30 días, por lo que no se les olvide cuando tengan un paciente con falla cardíaca descompensada realizar el score de Messi y evaluar su probabilidad de muerte a 30 días. Este es el link donde lo pueden calcular, sin embargo ya se encuentran en MDCalc. ¿Cuáles son los objetivos entonces de tratamiento en el servicio de urgencias de estos pacientes con falla cardíaca? Uno es aliviar la disnea, esa sensación de ahogo. 2. Restaurar la adecuada perfusión, ya que estos pacientes se encuentran con estados de hipoperfusión debido al bajo gasto cardíaco. Mantener y mejorar la presión arterial sistólica. 4. Disminuir la frecuencia cardíaca. Y asegurar una adecuada perfusión renal con un gasto urinario por encima de 0.5 cc/kh. Entonces llega el paciente con falla cardíaca agudizada. ¿Qué es lo primero que debemos preguntarnos? Primero, si el paciente se encuentra en shock cardiogénico. Si es así, pues debemos iniciar todo el soporte circulatorio, tanto farmacológico como mecánico necesario, y remitir al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente no se encuentra en shock cardiogénico, lo segundo que debemos preguntarnos es si el paciente se encuentra con falla respiratoria. Si es así, pues debemos iniciar el soporte ventilatorio necesario, ya sea con oxigenoterapia suplementaria, es decir, con dispositivos de bajo flujo y alto flujo, o la necesidad de iniciar ventilación con presión positiva no invasiva, como son los dispositivos CPAP o BiPAP, o si será necesaria por clínica la iniciación de ventilación mecánica invasiva. Si es así, entonces se deberá estabilizar rápidamente y remitir a la unidad de cuidados intensivos. Tengan en cuenta en este paso que debemos también saber si el paciente se encuentra en edema pulmonar cardiogénico. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Tanto con la realización de imágenes de radiografía de tórax, donde se demuestran signos de congestión pulmonar, como la clínica, es decir, el trabajo respiratorio, es decir, signos de dificultad respiratoria, la presencia de taquipnea, frecuencia respiratoria por encima de 30 respiraciones por minuto, y la presencia de la hipoxemia. Recuerden que cuando revisemos shock podrán repasar el manejo de estos pacientes, y cuando repasemos síndrome de dificultad respiratoria aguda podremos repasar todos los sistemas y todos los dispositivos de oxigenoterapia, tanto sistemas de alto y bajo flujo como los sistemas de presión positiva no invasiva y presión positiva invasiva. Estos son los criterios diagnósticos de edema pulmonar agudo, entonces debemos siempre tenerlos en cuenta, que es el paciente con la clínica clásica, que es el distrés respiratorio agudo, es decir, el incremento agudo del trabajo ventilatorio, la presencia de taquipnea, es decir, frecuencia respiratoria por encima de 25, por encima de 30 respiraciones por minuto, con o sin uso de músculos accesorios, o ventilación abdominal paradójica, los movimientos abdominales paradójicos.
Al examen físico, auscultar estertores bivasales con o sin sibilancias en ambos campos pulmonares y auscultar el tercer ruido cardíaco. La presencia de disnea y ortopnea en el paciente y la presencia de alteración de la oxigenación con una falla respiratoria tipo 1 en estos pacientes, ya sea por una saturación debajo del 90% o con una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, con o sin hipercapnia, presión arterial de CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio o una relación PAFI por debajo de 300 milímetros de mercurio. La confirmación diagnóstica del estado congestivo pulmonar será con los signos claros de congestión pulmonar en radiografía de tórax o la TAC de tórax, es decir, esos infiltrados difusos que inician en los ilios pulmonares y se extienden hacia las regiones laterales del tórax. Y la presencia de múltiples líneas B en ultrasonido pulmonar. Ahora, ¿cuándo usar dispositivos de alto flujo en los pacientes con falla cardíaca aguda e insuficiencia respiratoria? Es decir, aquel paciente que llega y se encuentra con hipoxemia. ¿Cómo saber si le iniciamos primero oxigenoterapia, es decir, cánula nasal, o si iniciaremos, por ejemplo, un dispositivo de ventilación mecánica no invasiva como un CPAP? Vean esta revisión que nos trae este artículo sobre falla cardíaca. Entonces recordemos la primera pregunta: ¿el paciente se encuentra sí o no en choque cardiogénico? Si no es así, pues entonces preguntarnos si tiene falla respiratoria. Si no es así, pues entonces el paciente podrá estar respirando con ventilación ambiente. Y si es así, deberemos preguntarnos cuál será la posible causa de ese trastorno de la oxigenación, si es que el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica concomitante, si es que el paciente se encuentra en edema pulmonar agudo cardiogénico, o si es que el paciente se encuentra en choque cardiogénico, si tiene otras formas de falla cardíaca aguda, o si tiene una falla cardíaca del ventrículo derecho aislada. Entonces, para los casos de choque cardiogénico, otras causas de falla cardíaca que no sean edema pulmonar ni EPOC o una falla cardíaca derecha aislada, podremos iniciar oxigenoterapia convencional, es decir, la cánula nasal, ir titulando según el litraje y los flujos a máscara de no reinhalación o máscara con dispositivos Venturi. Si mejoran, pues se podrá escalar hasta ventilación ambiente, y si no, y si fallan, pues deberemos considerar luego los dispositivos de ventilación mecánica invasiva. Para el paciente con EPOC, edema pulmonar agudo y choque cardiogénico, podremos considerar también, antes de la oxigenoterapia suplementaria, iniciar inmediatamente con dispositivos con presión positiva no invasiva como el CPAP o el BiPAP, y se reevalúa a los pacientes. Si mejoran, pues se podrán descalar a dispositivos de oxigenoterapia suplementaria, esto sin presión positiva, o la consideración de intubar a estos pacientes. Por lo tanto, la única indicación de saltarnos los dispositivos de oxigenoterapia serán los pacientes con EPOC, con edema pulmonar cardiogénico y con choque cardiogénico. Y la única indicación de intubación orotraqueal de entrada es aquel paciente con choque cardiogénico, si lo llegaré a requerir. Otra cosa es que dentro de la fisiopatología del edema pulmonar agudo es que los pacientes que presentan edema pulmonar se benefician inmediatamente del CPAP, es decir, de la presión positiva no invasiva de la vía aérea, porque esa generación de la presión positiva generará como un trasudado del líquido que se encuentra a nivel alveolar hacia al espacio intersticial y pues al espacio vascular. Una vez dentro de la primera hora a las 2 horas de haber descartado el choque cardiogénico o la falla respiratoria, pues deberemos encontrar la etiología de la falla cardíaca, de la descompensación, con la mnemotecnia ya mencionada.
Por lo tanto, deberemos ordenar los laboratorios y pertinentes según la sospecha clínica. A la vez de haber descartado el choque cardiogénico y la falla respiratoria y de empezar a buscar la etiología de la descompensación, deberemos clasificar a estos pacientes según su estado hemodinámico y según su estado congestivo en 4 grupos. Aquellos pacientes bien perfundidos y no congestionados, aquellos pacientes bien perfundidos pero congestivos, aquellos pacientes hipoperfundidos y congestivos o aquellos pacientes hipoperfundidos y no congestivos según la clasificación de Stevenson clásica. Vean que la doctora Stevenson en el año 1999 propuso esta clasificación, por lo que ya lleva bastante años con nosotros. Entonces deberemos clasificar estos pacientes según su estado hemodinámico y congestivo para determinar el manejo farmacológico de estos pacientes, porque cada uno de ellos es diferente. Entonces, recuerden siempre los signos y síntomas de congestión, ya sea pulmonar, esplácnica o de miembros inferiores. Y por otro lado, los signos y síntomas de hipoperfusión. Recuerden que no solamente, y como lo vamos a hablar en la sección de shock, la hipoperfusión no simplemente es sinónimo de hipotensión. Un paciente puede estar hipotenso y tener hipoperfusión, y un paciente puede estar hipoperfundido con una presión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ¿qué signos y síntomas de hipoperfusión tendremos? La presión de pulso estrecha, la alteración del estado de conciencia, la hiponatremia, los niveles de lactato elevados, y esto es uno de los más importantes porque la hiperlactatemia se asocia con peor pronóstico y con un estado de hipoperfusión franco, por encima de 2 milimoles por litro. La clínica nos puede decir si el paciente se encuentra hipoperfundido con las extremidades frías, la frente fría, la humedad en los miembros inferiores, con la piel pegajosa y sudorosa. También si el paciente presenta hipotensión, una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, o una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio, así sea con la presencia o no del IECA. Y también trastorno de la función renal con el paciente que se encuentre oligúrico o anúrico. Entonces siempre busquen signos y síntomas de bajo gasto cardíaco, de hipoperfusión, busquen la hipotensión, busquen presión de pulso estrecha, busquen la alteración del sensorio, busquen cómo se encuentra la piel de esos pacientes, si se encuentra fría, sudorosa, pegajosa, si hay lívido reticularis, si hay palidez, si el llenado capilar se encuentra lento, si hay disfunción renal. Evalúen el gasto urinario en esos pacientes, pregunten en las últimas horas, en las últimas 12 horas y en el último día, qué tanto han orinado. Evalúen la presencia o no de acidosis metabólica con hiperlactatemia. Y también los signos y síntomas de congestión que ya hemos mencionado hasta el cansancio, la presencia de disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, la hepatomegalia, si hay ascitis, si está el pulmón con crépitos pulmonares, si hay agregados a la auscultación cardíaca. Por lo tanto, entonces así podremos clasificar a ese paciente y asignarle un estadio clínico, si el paciente se encuentra en el estadio A, B, C o L. Entonces, si el paciente se encuentra caliente y seco, caliente y húmedo, frío y húmedo o frío y seco. Entonces, de nuevo, según el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología, entonces, el paciente con falla cardíaca aguda, identifique y asigne el perfil hemodinámico. Entonces, primero pregúntese, ¿está o no congestivo? Vean que hasta el 95% de todos los pacientes que se exacerban con falla cardíaca corresponden a pacientes congestivos y tan solo un 5% de los pacientes no se encuentran congestivos. Si el paciente se encuentra congestivo,
entonces lo asignaremos a un paciente húmedo y si no, a un paciente seco. La siguiente pregunta es si el paciente se encuentra con hipoperfusión. Entonces, recuerden que les dije que el manejo médico y farmacológico será de acuerdo a estos perfiles hemodinámicos y congestivos. Entonces iniciemos por acá, en el paciente que se encontraba seco, es decir, no congestivo, y en el paciente que se encuentra con adecuada perfusión. Entonces es un paciente con Stevenson A, es decir, un paciente compensado con adecuada perfusión sistémica. Por lo tanto, estos pacientes bastará con solo ajustar la terapia oral, es decir, el manejo diurético oral, y ajustar la terapia farmacológica óptima, es decir, ajustarle el IECA, el ARA2, la espironolactona, lo que esté recibiendo en ese momento. Si el paciente está seco, pero ahora tiene signos de hipoperfusión, entonces será un Stevenson L. En este caso, deberemos considerar una carga hídrica de tan solo 250 cc. ¿Por qué? Pues porque este paciente se encontrará hipovolémico y con la carga pues muy probablemente este paciente podrá detener los signos y síntomas de hipoperfusión. Si no responde a la carga, a la pequeña carga hídrica, pues entonces deberemos considerar agentes inotrópicos para mejorar la perfusión y el gasto cardíaco de estos pacientes. Ahora por este lado, aquel paciente que está congestivo, recuerden que es más del 95%. Si el paciente no tiene una adecuada perfusión, es decir, está tanto congestivo como hipoperfundido, es un paciente en un Stevenson C. En este caso deberemos preguntarnos cómo se encuentra la presión arterial sistólica, porque recuerden que les dije que no solamente un paciente hipoperfundido es sinónimo de hipotensión. Un paciente puede estar hipoperfundido sin estar hipotenso. Entonces, si el paciente tiene la presión arterial sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio, deberemos iniciar vasodilatadores, el manejo diurético, y si no responde a estas dos terapias, a esta combinación, deberemos iniciar el manejo inotrópico positivo con los inotrópicos. Pero si el paciente se encuentra con hipotensión, entonces deberemos considerar de entrada el manejo inotrópico inicial. No podremos vasodilatar a estos pacientes pues porque empeorará el cuadro, y si no responde al manejo inotrópico deberemos considerar el manejo vasopresor con noradrenalina en casos refractarios. Se deberá iniciar el manejo diurético cuando la perfusión sea corregida. Antes no. Y considerar el soporte circulatorio mecánico si no responde al manejo inotrópico vasopresor adecuado. Ahora bien, el paciente con Stevenson B será aquel, y es la mayoría de los 4 cuadrantes de los pacientes que se presentarán al servicio de urgencias, y es aquel paciente congestivo y bien perfundido. En este caso deberemos preguntarnos dos cosas: si predomina el estado de hipertensión, es decir, si el paciente tiene una emergencia hipertensiva, o si predomina la hipertensión en estos pacientes, o si lo que predomina es la congestión, es decir, un paciente congestivo pero no hipertenso. En el caso de que predomine la hipertensión, pues será de utilidad el vasodilatador más el diurético. Pero si el paciente no se encuentra hipertenso, pero predomina la congestión, entonces será de utilidad igualmente el diurético más el vasodilatador, y considerar terapias de ultrafiltración después de haber manejado bien el estado congestivo con los diuréticos disponibles en Colombia. Ahora bien, repasemos estadio por estadio para afianzarnos con el manejo de cada uno de estos pacientes. Entonces, en el estadio A, aquel paciente que no está hipoperfundido y que no está congestivo, entonces es una falla cardíaca compensada, simplemente requerirá vigilancia estrecha
y educación a los pacientes para evitar desencadenantes, es decir, ayudarlos a la adherencia con el tratamiento, indicarles bien las restricciones hídricas necesarias, el consumo de sal, y se deberá ajustar el manejo farmacológico oral, ya sea el manejo diurético que venía tomando estos pacientes y ajustar la terapia del manejo médico óptimo, es decir, ajustar y titular las dosis de los IECAS, del ARA2, del Entresto, es decir, el sacubitril o valsartán, o de la espironolactona o la eplerenona. Ahora, los pacientes con estadio B. Aquel paciente que se encuentra bien perfundido, pero que se encuentra congestionado. Entonces recuerden qué es lo que predomina, la hipertensión o la congestión. Por lo tanto, hay que evaluar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los factores precipitantes, las comorbilidades y si es una falla cardíaca de nuevo o una falla cardíaca crónica pero que se descompensó. Por lo tanto, oxígeno para aquel paciente que lo requiera si tiene falla respiratoria, controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca con el manejo vasodilatador, es decir, o nitroglicerina o nitroprusiato, o el manejo diurético. Y pues siempre, como todo en medicina, maneje las comorbilidades adecuadamente. Entonces, oxigenación si lo requiere, es decir, si tiene falla respiratoria o hipoxemia. Inicie vasodilatadores en el estadio B, inicie nitroglicerina e inicie el manejo diurético para descongestionar a estos pacientes. Ahora, el estadio C, aquel paciente que se encuentra hipoperfundido y congestionado a la vez. Entonces, oxigenación si lo requiere, es decir, si tiene falla respiratoria o se encuentra hipoxémico. Y recuerde que debe preguntarse cómo está la presión arterial sistólica. Si el paciente está hipotenso, pues entonces no podrá iniciar los vasodilatadores y los diuréticos inmediatamente, sino primero hay que iniciar los inodilatadores, es decir, el manejo inotrópico con doutamina. Pero si el paciente tiene una adecuada presión arterial, es decir, se encuentra por encima de 90 milímetros de mercurio, podremos iniciar inmediatamente vasodilatadores a dosis bajas con el manejo diurético para descongestionar a estos pacientes. Si a pesar de estas dos el paciente continúa con su estado de hipoperfusión y congestión, pues deberemos iniciar el manejo inotrópico positivo. Recuerde que los diuréticos es cuando mejore la perfusión y si hay hipotensión, a pesar de los inotrópicos, inicie manejo vasopresor. Y por último, para los pacientes que se encuentran en el estadio L, entonces es aquellos pacientes que se encuentran hipoperfundidos pero que no se encuentran congestionados. Podría reflejar un estado de hipovolemia severa asociada al bajo gasto cardíaco. Entonces, oxigenación si lo requiere, si tiene falla respiratoria o hipoxemia. Considere una prueba de volumen, es decir, una carga hídrica para ver si hay mejoría del gasto cardíaco. Entonces recuerden iniciar una carga hídrica mesurada de unos 200 a unos 250 cc de solución salina isotónica o lactato de Ringer y reevalúen a ese paciente si continuó o no con los signos de bajo gasto cardíaco. Si no hubo respuestas o hay dudas, pues se debería implantar un catéter de la arteria pulmonar, pero pues esto solamente se puede en la unidad de cuidado intensivo. Y si continúa hipotenso, a pesar de la carga hídrica, pues deberá iniciar manejo vasopresor. Cuando la presión arterial sistólica sea mayor a 90 milímetros de mercurio, se debería iniciar el inotrópico. Vean que es diferente, acá se inicia primero el vasopresor y en el estadio C se inicia primero el inotrópico al vasopresor. Acá en el estadio L iniciamos primero el vasopresor. Estas son las dosis para los vasodilatadores, entonces recuerde siempre la nitroglicerina, iniciar de 0.25 microgramos kilo minuto en infusión o no calcularla por peso, sino de una vez de 10 a 20 microgramos minuto, máximo 200 microgramos minuto. Entonces
la inician en infusión y la titulan de 5 a 10 microgramos cada 5 minutos hasta ver la respuesta en estos pacientes. Si la presión arterial sistólica desciende por debajo de 90 milímetros de mercurio, deberemos disminuir la dosis igualmente de 10 microgramos minuto cada 5 minutos hasta que suba la presión arterial por encima de 90. Si no tenemos disponibilidad de la nitroglicerina, pues podremos usar el nitroprusato de sodio a la misma dosis, 0.25 microgramos kilo minuto, y se deberá aumentar hasta 5 microgramos kilo minuto. Se deberá manejar la toxicidad por tiocianato, sin embargo, pues esta toxicidad se da con el uso de una infusión continua por más de 12 a 24 horas continuas. Si no recuerda cómo se monta una infusión, pues entonces repasémosla rápidamente. Primero calcule la constante para cualquier fármaco a infundir, es decir, esta es la fórmula. La concentración del fármaco en microgramos dividido en la cantidad de solución a disolver, que por lo general las jefes las diluyen en 100 o 150 cc de solución salina isotónica o lactato de Ringer, pero también la pueden diluir en 500 cc del cristaloide y lo dividen de nuevo por el tiempo a infundir, es decir, 1 hora, es decir, 60 minutos. Y luego calculan la fórmula para la infusión, que es multiplicar la dosis por el peso del paciente y dividirlo en la constante que les dio en la fórmula anterior. Entonces, por ejemplo, la nitroglicerina, que se da una dosis de 0.25 microgramos kilo minuto, la ampolla viene en 50 miligramos, vea que no vienen en microgramos, pero entonces ustedes inmediatamente hacen la conversión de miligramos a microgramos, por lo tanto 50 miligramos serán 50.000 microgramos. Esa ampolla será diluida en 100 cc de solución salina isotónica, pero recuerden que puede ser 150 o 500 cc. Y se infundirá en 1 hora, es decir, 60 minutos, en un paciente de 70 kilogramos. Entonces, ¿cómo será la fórmula de la constante? 50.000 microgramos dividido en 100 cc dividido en 60 minutos y nos dio 8.3. Ahora, para calcular la fórmula de la infusión será la dosis, es decir, 0.25 microgramos kilo minuto por 70 kilogramos, y lo dividimos en 8.3, que es la constante. Por lo tanto, nos dio 2.1 cc hora. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la fórmula médica va a quedar de la siguiente manera. Vamos a escribir: diluir una ampolla de nitroglicerina, es decir, una ampolla de 50 miligramos, en 100 cc de solución salina al 0.9%, y el buretrol o la máquina de infusión la va a pasar a 2 cc cada hora. Y con esto nos aseguramos que se está administrando a una dosis de 0.25 microgramos kilo minuto. Si queremos aumentar la dosis de infusión, entonces en esta parte no colocaremos 0.25, sino digamos 0.5. Multiplicamos por 70, dividimos por 8.3 y nos aumentará acá la dosis del cc hora. Y pues aumentamos digamos a 4 o 5 cc hora según haya dado la fórmula. Y así esto se puede realizar con todos los medicamentos que se tengan para infusión, como el nitroprusiato, la noradrenalina, la dobutamina, etc. Esta es la dosis de los inotrópicos y los inodilatadores. Entonces, la dobutamina se administra una dosis de 2.5 hasta 5 microgramos kilo minuto, pero se puede aumentar hasta 20 microgramos kilo minuto. La dopamina se usa de 3 a 5 microgramos kilo minuto. Estas son las dosis según la Sociedad Europea de Cardiología. El levosimendan se puede dar un bolo de 12 microgramos kilo por 10 minutos y se continúa una infusión de 0.5, 0.1 hasta 0.2 microgramos kilo minuto. El milrinone se administrará de 0.125,
0.375 a 0.75 microgramos kilo minuto y no se debe usar si el paciente presenta un síndrome coronario agudo. Los vasopresores, entonces el de primera elección es la noradrenalina, la pueden iniciar a 0.05 microgramos kilo minuto hasta máximo 1 microgramo kilo minuto. O si no, la epinefrina, es decir, la adrenalina, a 0.05 hasta 0.5 microgramos kilo minuto. Ahora, en cuanto al manejo diurético, recuerden que la furosemida a nivel ambulatorio y crónico se puede administrar hasta un máximo de 240 miligramos al día. Pero vean que en estos pacientes hospitalizados se podrá administrar hasta 600 miligramos al día, distribuidos entre 20, 40, 80, 160 o 240 miligramos una vez al día, cada 12 horas o cada 8 horas. Ojo, sin sobrepasar los 600 miligramos al día. Las otras opciones son bumetanida y torasemida con las dosis equivalentes ahí escritas y la adición de otros tipos de diuréticos como la hidroclorotiazida de 25 a 50 miligramos al día, máximo 200 miligramos al día, o espironolactona o inhibidores de SGLT2 o acetazolamida según se ha indicado. Entonces recuerden que tenemos fármacos que bloquean todas las porciones de la nefrona, desde el asa de Henle con los diuréticos de asa, el túbulo contorneado distal con los diuréticos tiazídicos y los antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Podemos utilizar baptanes, acetazolamida y recientemente los inhibidores de SGLT2 como empagliflozina o dapagliflozina. Ahora la pregunta es si realizar el manejo diurético con bolos o infusión continua de furosemida. En el estudio DOSE se concluyó que no hubo diferencias significativas en cuanto al objetivo primario, donde se comparó usar bolos e infusión continua. Pero pues se han realizado nuevos estudios y nuevos ensayos clínicos, como por ejemplo el DRAIN Trial en Italia, donde la infusión continua se asoció con mejor descongestión sin empeoramiento de la función renal, es decir, que a los pacientes les va mejor descongestionándose con la infusión continua. Sin embargo, se concluyó en el estudio que para el paciente que usted va a decidir iniciar infusión continua debe ir precedido de un bolo de furosemida, porque como ocurrió en el estudio DOSE, si a los pacientes de infusión continua no se les administra un bolo previo, pues el desenlace va a ser el mismo que los bolos intermitentes. También tengan en cuenta que pueden utilizar este WED score para evaluar o identificar el manejo congestivo de estos pacientes. Otro estudio realizado en el año 2010 también identificó que la infusión de furosemida es más efectiva que los bolos intermitentes. Entonces, diferentes clínicos recomiendan la infusión porque pues parece ser más efectiva según esos ensayos clínicos. Y como les comenté, se debe usar la infusión siempre precedida de un bolo previo o una dosis de carga para asegurar un estado estable de las concentraciones plasmáticas del diurético de asa y pues idealmente dividirlas en intervalos de 6 horas para evitar el efecto de rebote y de retención de sodio. Tengan en cuenta que entre más se tarde en colocar la infusión o los bolos de furosemida, mayor mortalidad habrá. Después de haber administrado el bolo de furosemida endovenoso, evalúe al paciente a las 2 horas y a las 6 horas y pregunte dos cosas: ¿cómo es el gasto urinario de ese paciente y cómo se encuentra el sodio urinario? Por lo tanto, usted debe haber solicitado un uroanálisis a ese paciente. Si a las 2 horas o a las 6 horas el sodio urinario está por encima de 50 miliequivalentes por litro
o el gasto urinario se encuentra por encima de 100 cc a 150 cc hora, quiere decir que ese paciente es respondedor a la furosemida. Si el paciente a las 2 horas o a las 6 horas tiene un sodio urinario por debajo de 50 o un gasto urinario por debajo de 100 cc hora, entonces quiere decir que ese paciente no respondió al bolo de furosemida. Ahora bien, concomitante con el manejo diurético, pues usted siempre debe estar evaluando la frecuencia cardíaca de ese paciente, el ritmo, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno de ese paciente, la presión arterial de ese paciente y estar evaluando constantemente signos y síntomas de hipoperfusión. Y siempre no se le olvide tomar el peso de esos pacientes antes de la administración de los diuréticos, para después hacer evaluación diaria del peso. Por otro lado, continúe la terapia farmacológica médica, ya sea los vasodilatadores o el manejo médico óptimo, es decir, los IECAS, los ARA2, el sacubitril valsartán o los que esté recibiendo en ese momento. Considere usar el antagonista del receptor de mineralocorticoide, es decir, la espironolactona, en caso de hipocalemia. Inicie la restricción de agua y sodio y pues considere el potasio o magnesio endovenoso si se requiere, es decir, si hay hipocalemia o hipomagnesemia. Entonces, después de haber evaluado el sodio urinario y el gasto urinario a las 6 horas del primer bolo, entonces usted pregúntese cómo se encuentra el gasto urinario y el sodio urinario. Si mejoró, es decir, están por encima de las metas, pues entonces repita la dosis del diurético endovenoso cada 12 horas o lo equivalente a la infusión continua. Si el paciente no mejoró, es decir, no tiene el gasto urinario por encima de 100 cc hora o el sodio urinario por encima de 50, entonces administre los bolos repetidos a esas 6 horas y reevalúe a las 6 horas continuas, es decir, se deben administrar los bolos cada 6 horas hasta el máximo de la dosis diurética de la furosemida, es decir, máximo 600 miligramos al día. Ahora ya el paciente ingresó a piso, se le manejó la congestión inicial en el servicio de urgencias y al día siguiente en el piso, pues entonces usted cómo va a evaluar. Ya no va a evaluar cada 6 horas el gasto urinario con los 100 cc hora ni el sodio urinario, sino va a evaluar si en 24 horas el gasto urinario ha sido mayor o menor de 3 a 4 litros. Si el paciente en 24 horas ha tenido un gasto urinario menor a 3 litros, pues entonces doble la dosis de la furosemida en 24 horas. Si a pesar de eso el paciente sigue con un gasto urinario, al siguiente día menor de 3 litros, a pesar de haber doblado la dosis, añada diurético tiacídico, es decir, hidroclorotiazida de 25 a 50 miligramos al día, máximo 200 al día. Si continúa con el gasto urinario y los signos y síntomas de congestión, pues añada al siguiente día acetazolamida, al siguiente día un inhibidor de SGLT2 como empagliflozina, y si en ese caso, a pesar de estas terapias farmacológicas diuréticas, el paciente continúa congestionado, pues entonces habrá que considerar un estado de refractario de congestión e iniciar diálisis. En el paciente en piso, estos son los criterios para interconsultar por nutrición en el paciente con falla cardíaca, aquellos pacientes con un índice de masa corporal menor a 20 o mayor o igual a 30, es decir, el paciente obeso, o que presente edema intencional, no intencional, con una pérdida de peso mayor o igual a 7.5% en las últimas 6 a 12 horas. Aquellos pacientes que reporten un consumo nutricional pobre, es decir, menor al 50% de la tasa metabólica basal,
o que se encuentren catalogados como malnutrición. Todo paciente con falla cardíaca y diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, historial de malabsorción o cirugía bariátrica anterior previa, o aquel paciente que se considere para trasplante cardíaco o soporte circulatorio mecánico. Todos los pacientes que estén recibiendo nutrición parenteral y todo paciente con falla cardíaca que lleve más de 7 días hospitalizados por falla cardíaca. Recuerde reiniciar la terapia médica óptima, recuerde la disminución en los porcentajes de mortalidad según cada uno de los medicamentos. Y cómo saber en qué momento reiniciar todos estos fármacos. Entonces, por ejemplo, los beta bloqueadores. Se debe continuar si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente. Y por lo general, la recomendación de continuar estos fármacos, tanto de los beta bloqueadores como de los IECA, los ARA2 y el ARNI, y la espironolactona es en todos los pacientes que se encuentren con estabilidad hemodinámica, se debe continuar a las mismas dosis. Si se requiere cambiar el IECA por el ARNI, se debe esperar 36 horas de la última dosis del IECA. Y pues en todos los pacientes con inestabilidad hemodinámica, hipoperfusión, choque cardiogénico o manejo vasopresor e inotrópico concomitante, se debe suspender tanto el beta bloqueador como el ARNI, el ARA2 y el IECA y el antagonista del receptor de mineralocorticoide. Recuerde que este estudio realizado en el año 2019, el estudio Pioneer, encontró que en los pacientes con falla cardíaca reducida, hospitalizados por descompensación, el inicio de sacubitril o valsartán condujo a una mayor reducción en la concentración de NT-proBNP comparado con el enalapril. Y por otro lado, en el estudio Transition, en el mismo año, encontraron que es posible iniciar el sacubitril o valsartán en el hospital o al alta hospitalaria en pacientes con un evento de falla cardíaca aguda. Por lo tanto, ante los beneficios del sacubitril o valsartán, considere en un paciente que venía con IECA realizar el switch por el sacubitril o valsartán, o si no lo estaba recibiendo ambulatoriamente, pues decida iniciar el sacubitril o valsartán en el piso en el hospital o al alta hospitalaria. Eso sería todo. Espero les sea de utilidad. Muchas gracias.